Hola, mi nombre es Maximiliano Cristiá, soy profesor de Ingeniería de Software en la Universidad Nacional de Rosario, en Argentina. En este video les voy a comentar otra de las secciones del apunte sobre Z, que es la sección sobre composición de operaciones. Y vamos a aplicar composición de operaciones a la especificación de la operación de transferencia de dinero entre dos cuentas. Empiezo por explicarles informalmente qué es la composición de operaciones. Imaginemos que tenemos una operación que va del estado S al estado T, la operación A va del estado S al estado T y la operación B va del estado T al estado U. Y nosotros queremos definir una operación que vaya del estado S al estado U en un solo paso, de manera directa, que sería la operación C. La idea es que teniendo la operación A y teniendo la operación B, es relativamente sencillo definir la operación C como la composición de estas dos operaciones, donde composición es usado en un sentido formal y matemático. Precisamente, componer operaciones en Z es más o menos parecido a componer funciones en matemática. Es decir, acá es como que nosotros tendríamos A como una especie de función que va de S a T, B como otra función que va de T a U, y C es la composición entre A y B que va de S a U de manera directa. Para que esto quede formalizado se requiere un poco de matemática, que ahora les voy a explicar cómo es. Pero es más o menos esto, y la idea es poder hacer en un solo paso una operación que está dividida en dos. Entonces, la aplicación que nosotros vamos a hacer al sistema bancario que estamos viendo es que esto es una extracción y esto es un depósito, y entonces C podemos pensar que es una transferencia. Desde esta cuenta o desde una cuenta acá termina transfiriéndose a una cuenta en el último estado. Acá está la formalización del operador de composición en la notación Z. Tenemos un esquema de estado que declara dos variables, yo lo hago con dos variables, pero puede ser cualquier cantidad de variables. Y tenemos dos operaciones que actúan sobre ese estado. Lo importante acá es que las dos operaciones actúan sobre exactamente el mismo estado. Pueden tomar input, pueden tomar variables de entrada y tener variables de salida también. Acá puse lo esencial nada más porque el punto es que se opera sobre el estado. Entonces la composición entre A y B, que en este caso la llamé C, se escribe de esta forma, con este punto y coma más bien gruesito. Y se define, esta expresión de esquemas, digamos, se define de esta forma que está acá. Acá hay varias cosas a tener en cuenta. Esto que está al final es ocultamiento de variables o ocultación de variables. Esto que está acá entre corchetes es renombramiento. Esto significa que en el esquema A la variable x' pasa a llamarse x segunda y la variable y segunda. Acá a la inversa, fíjense, la variable x se llama x segunda y la variable y se llama y segunda. Ahora les voy a explicar bien qué es esto de ocultación de variables. Lo importante de esta expresión, que se escribe normalmente así, ustedes no la tienen que escribir de esta forma, simplemente yo la expando para que ustedes entiendan cuál es el significado matemático que tiene la composición. Lo importante de esta fórmula es que la composición se traduce básicamente en conjunción. Es decir, componer A con B de alguna forma es conjugar A con B. La particularidad que tiene es que se asume la existencia de un estado intermedio. Es decir, que está dado justamente por estas nuevas variables, x segunda e y segunda. Eso me olvidé de mencionarlo. X segunda e y segunda tienen que ser variables nuevas, no existentes, ni en A ni en B. ¿Okay? Tiene que ser cualquier par de variables, en este caso 2, que no existan ni en A ni en B. Entonces, x segunda e y segunda hace las veces del estado intermedio. La idea es que A va a ir de xy a x segunda e y segunda, porque justamente estoy renombrando x' e y', y B
va a partir justamente del estado que deje A. Es decir, va a partir de x segunda a y segunda y va a llegar a x', y', que justamente no fueron renombradas. Entonces, parto de xy con A, llego a x segunda, y segunda, parto con B de x segunda, y segunda y llego a x', y'. Y eso es lo mismo que haber ido desde el primer estado al último a través de C. Ahora en la escena siguiente les voy a mencionar rápidamente qué significa ocultación de variables. La ocultación de variables en Z se define de esta forma. Tenemos un esquema de operación o un esquema cualquiera, no tiene por qué ser de operación o de estado, un esquema que declara en este caso dos variables, obviamente puede declarar todas las que quiera y tiene un predicado que en principio va a depender de estas dos variables. Ocultar, tomar el esquema donde el esquema que resulta de ocultar en la variable x, esto es así, este esquema es el esquema que resulta de ocultar en la variable x, es este esquema de acá, es decir, primero se saca la declaración de x de la parte de declaración de variables, y en este caso solo queda la declaración de y, pero como p sigue dependiendo de x, lo que se hace es introducir una cuantificación existencial sobre x, sobre la variable que se ocultó, o las variables que se ocultó. Se pueden ocultar todas las variables que uno quiera. En ese caso, bueno, acá es x, existe x de tipo x, se preserva la declaración, tal que PD, como PD dependía de x, ahora no hay problema porque sigue estando bien definido, en tanto x sigue estando ahí en el ámbito léxico del esquema. Entonces, fíjense que lo que nosotros hacemos en la definición de composición es decir, existe un estado intermedio, básicamente, porque las variables que estamos ocultando eran x segunda, y segunda, que representaban el estado intermedio. Entonces, lo que está diciendo la composición de operaciones, cuando oculta las variables, es decir, existe variables intermedias que representan el estado intermedio, tales que se satisface determinado predicado. Eso es básicamente ocultación de variables, es una operación de lenguajes lógicos relativamente estándar. Les muestro entonces el ejemplo de cómo especificar la transferencia de dinero entre dos cajas de ahorro usando composición de operaciones entre extraer y depositar. El problema es que en este caso específico vamos a tener que trabajar un poco esa expresión porque no es tan simple. Fíjense, depositar es una operación que en particular declara una variable n, que se llama n, de tipo número de cuenta, y si miramos extraer vamos a ver que declara la misma variable. Esta es la variable sobre la cuenta sobre la cual se hace el depósito, y acá es la cuenta sobre la cual se hace la extracción. Como nosotros queremos componer estas dos operaciones y composición es básicamente conjunción, esta variable, cuando conjuguemos estas dos operaciones, esta variable se va a transformar en una sola, no van a quedar dos variables. Lo que nosotros necesitamos, por consiguiente, es distinguir el número de cuenta donde se va a hacer el depósito del número de cuenta donde se va a extraer el dinero en la operación de transferencia. La idea es que la operación de transferencia extrae dinero de una caja de ahorro y lo deposita en otra caja de ahorro. Y esa es la composición que nosotros queremos hacer. Ahora, si mantenemos el mismo número, la misma variable para indicar origen y destino de la transferencia, no va a funcionar. Por lo tanto, necesitamos renombrar la variable n. Lo que yo voy a hacer es, en depositar, como es la cuenta donde se hace el depósito y la cuenta de destino, le voy a poner nd, número de destino. Y para extraer le voy a poner no, número de origen. Pero por otro lado, tanto en depositar como en extraer tenemos esta precondición que, aplicamos sea a la cuenta donde se va a hacer la operación, sea depósito o extracción, y decimos, bueno, esa tiene que ser tita caja de ahorros. Cuando hagamos el renombramiento, se van a transformar, cada una de ellas se va a transformar en estas de acá. Va a ser CA aplicado a ND igual tita caja de ahorro y CA aplicado a NO igual tita caja de ahorros. Cuando hagamos la conjunción, recuerden que
composición es básicamente conjunción. Cuando hagamos la conjunción va a quedar la conjunción de estos dos predicados. Y acá tenemos el problema de promoción de operaciones que vimos en el video anterior. Porque tenemos la misma tita caja de ahorro sobre dos cosas que nosotros esperamos que sean distintas. Se supone que la cuenta de origen y la cuenta de destino van a ser diferentes. Entonces el tita caja de ahorro no puede ser el mismo, tiene que ser diferente. Entonces lo que tenemos que hacer acá es aplicar lo que vimos en el video anterior, que es renombrar tita caja de ahorro con un sub 1 o con un sub 2 en alguna de las dos operaciones para poder hacer la promoción sin que entren en conflicto las variables de una de las operaciones con las variables de la otra operación. Eso se los muestro a continuación. Acá está entonces la especificación de transferir OK, de la parte exitosa de la operación. Transferir OK la vamos a definir como la composición entre extraer y depositar, pero en ambos casos tenemos que hacer un renombramiento. En extraer vamos a renombrar solamente la variable n, como dijimos antes, por NO. En depositar vamos a renombrar también n para n como nd. Obviamente podríamos haber dejado alguna de estas dos como n, pero por ahí queda más, sugestivo, se recuerda mejor diciendo no como número de origen y nd como número de destino. Pero en depositar también tenemos que renombrar las variables de cajas de ahorro, de caja de ahorros. ¿Por qué tenemos que renombrar eso? Por el problema de las expresiones tita caja de ahorro que tenemos en ambas operaciones. O hacemos el renombramiento en extraer o lo hacemos en depositar. En una de las dos lo tenemos que hacer. Si no lo hacemos en ninguna, la operación no va a estar bien definida. Esto revisen el video anterior donde les mostré cómo hacer promoción de dos operaciones simultáneamente sobre dos variables distintas. Acá justamente tenemos sobre dos variables distintas, que sería la aplicación de CA sobre NO y la aplicación de CA sobre ND. Entonces simplemente lo que hacemos es el mismo renombramiento que les mostré en el video anterior, pero para un caso genérico. Las variables sin primar, saldo e is, las renombramos por saldo sub 1 e is sub 1, y las variables primadas, saldo prima e is prima, las renombramos por saldo sub 2 e is sub 2. Eso automáticamente nos permite operar sin problema con la transferencia. Yo les sugiero que lean todo el apunte, sobre todo la sección 4 del apunte, porque hay muchos detalles que yo no dije acá en el video. Y también les sugiero que lean la sección o el capítulo de algún libro de Z donde expliquen promoción de operaciones y composición de operaciones. Y obviamente que hagan los ejercicios que están en la práctica, porque así solo no lo van a terminar de entender.